El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 3, justificados por gracia. Esta epístola es más corta que la de Timoteo. En solo 3 capítulos le resume el gran trabajo pastoral que debe hacer allí con sus líderes, que debe hacer al interior de la congregación y que debe hacer con los otros líderes, pastores o ancianos que va a establecer en la isla de Creta. Vamos a encontrar varias cosas. En sus comentarios finales, Pablo amonestó a Tito para que recordara a los creyentes que estaban bajo su cuidado las actitudes que debían tener. En primer lugar, hacia los gobernantes no salvos y los no salvos en general, su condición anterior como incrédulos perdidos en su pecado, su salvación por gracia a través de Jesucristo, y lo mismo que su testimonio justo ante un mundo no salvo, y su responsabilidad de oponerse a los falsos maestros y los miembros sediciosos al interior de la iglesia. Todas estas cosas son esenciales para el evangelismo eficaz. Por eso entramos a leer el capítulo 3 teniendo en mente eso que les acabo de mencionar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué cuadro tan patético que está haciendo aquí de cuál era la vida de las personas antes de venir al Señor. Recordemos que hay 2 clases de creyentes, 2 clases de cristianos. Y estoy evocando aquí una anécdota. Cuando yo fui a la Universidad de Santo Tomás, para estudiar filosofía y ciencias religiosas, una vez que terminé mis estudios de seminario, mis estudios pastorales, recordando también que les comenté ya en alguna reflexión hace un tiempo, que siendo apenas un niño de unos 12, 14 años, a mi pastor se le murió la madre, y yo fui, él me pidió que lo acompañara para que fuera a la casa cural, porque iba a comprar una bóveda para sepultar a su madre. Y yo escuché que mi pastor le dijo al sacerdote, le dijo: doctor, vengo a que me haga el favor y me venda una bóveda para sepultar a mi madre. Y el sacerdote le dijo que se la vendía con la condición de que no describiera nada de las bobadas que ellos decían, refiriéndose a los pastores. Y mi pastor le respondió respetuosamente diciendo: doctor, no son bobadas, es la palabra de Dios. Así que cuando el sacerdote oyó esa respuesta del pastor, levantó sus ojos por encima de las gafas y lo miró y le dijo: cuando sepa lo que yo sé, entonces hablamos. Y esa respuesta del sacerdote se introdujo en mi mente como una inquietud muy grande, como una pregunta: si es que realmente los sacerdotes saben más que los pastores. ¿Sabrán más que los pastores? El sacerdote de mi pueblo sabe más que mi pastor. Me quedó esa inquietud. Así que cuando me fui a estudiar, a hacer mis estudios pastorales y me gradué, tenía ya todo mi certificado, eso lo he dicho antes, pero lo digo en favor de otros que están apenas llegando. Yo tenía mi certificado y mi título para poder ser pastor y salir y oficiar, entonces recordé eso y dije: hasta ahora sé seguramente lo que sabía mi pastor, ahora necesito saber lo que saben los sacerdotes. Así que yo me fui a la Universidad de Santo Tomás a estudiar filosofía y ciencias religiosas. Con ello en mente, que debía saber qué otras cosas sabían los sacerdotes que los pastores no sabían. Bueno, pero ahora yo voy a decirles otra cosa, porque entonces lo que tiene que ver con la experiencia de la universidad fue muy enriquecedora. Cuando terminé ya mi licenciatura y ya fui a presentarme el examen de madurez, porque no había que hacer tesis, no había que sustentar tesis, había que responder un examen de madurez con preguntas durante 45 minutos sobre filosofía, sobre psicología, psicopedagogía y obviamente sobre teología. Esas 5 preguntas eran con el jurado ahí presente. 3 personas mirándome, cada uno haciéndome preguntas desde su campo de experiencia y de profesionalización. Pero me preguntaron qué hacía, y cuando supieron que era un pastor surgió la pregunta si yo me había convertido de niño, si nunca había practicado la fe
romana y me ha convertido de niño, o si me había convertido o me ha convencido ya adulto. Entonces yo tuve que explicarles que yo nunca tuve un contacto, aparte de lo que mis padres me contaron, que me bautizaron como niño, pequeñito, como un bebé, que me llevaron, me bautizaron como a todos los demás bebés. Nunca tuve contacto con la fe universal. Porque a poco tiempo, ya siendo un niño de unos 8 años, yo conocí el mensaje de Cristo Jesús, y ese mensaje de Cristo transformó mi vida y lo he vivido toda mi vida. Es decir, que yo he vivido toda mi vida metido en este tema de conocer de la palabra de Dios y de tener esa experiencia y de vivir esto. Y luego, pues, obviamente que me formé, crecí, me preparé para el servicio y para el ministerio, entonces pude encontrar y sacarle mucho provecho a esto. Pero lo decía y lo toco es para mostrarles que existen como 2 grupos de personas. Y aquí entre ellos, Pablo le está diciendo a Timoteo eso, que recuerden, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y se incluye Pablo con el nosotros porque él perteneció a ese grupo. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Y por qué escribe en primera persona eso? Porque recordemos que por allá el doctor Lucas en el libro de Hechos, el capítulo 9, cuenta la realidad del testimonio de Pablo, cómo era ese hombre. Un hombre enceguecido por su religiosidad, por sus tradiciones judías, y estaba persiguiendo a los cristianos que habían aceptado la obra de Cristo, que habían aceptado ahora esa obra redentora de Cristo. Él no la entendía, entonces por eso se califica a sí mismo como insensato, como rebelde, como extraviado, como esclavo de deleites, y que estaba viviendo en malicia y envidia, y que aborrecía a los demás. Pero el Señor tuvo misericordia, de ahí lo derribó, y luego lo convierte en un apóstol, en un enviado a predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, eso sostiene mi teoría de que existen 2 grupos de personas: los que de la niñez nacimos en hogares cristianos o fuimos levantados desde niños en el Evangelio con esos principios. Le instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, mostrándole ese camino del Señor, el camino de la palabra. Y otros que llegaron al reino de Dios porque fueron persuadidos mucho más adelante, o cuando jóvenes, o cuando adultos, o cuando mayores. Existen esos 2. Entonces él está dando a entender aquí a Tito que a Tito le sucedió lo mismo, porque Tito se convirtió siendo un pagano y caminaba por ahí con Pablo para un lado y para el otro. Entonces hay que tener ahora como reconocer de dónde venimos y no olvidar de dónde venimos. Eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros como mensajeros de esperanza. Ustedes, los que recuerdan y dan testimonio de las cosas grandes que Dios hizo en sus vidas para transformarlos y cambiarlos de tantas situaciones. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ahí está, con claridad todo esto. Es eso lo que el Señor ha hecho por su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, con esa misericordia, con ese favor y con esa gracia de Dios, debemos trabajar con la confianza y la esperanza y la seguridad de que el Señor, si lo hizo en nosotros, lo hará también en otros. Hoy por hoy sigue sucediendo lo mismo. Hoy por hoy sigue sucediendo lo mismo. En el caso de mis hijos, mi hija mayor y mi hijo, los 2 hijos que el Señor nos regaló, fueron levantados en nuestro hogar, levantados en un hogar cristiano, así que ellos se levantaron en eso, y hoy ya personas adultas tienen sus hogares. Buscaron también para pareja personas que pertenecieran al camino, al reino de Dios, y que hubiesen sido levantados también en hogares con principios de la palabra. ¿Y qué está pasando con nuestros nietos? Van en la misma dirección. Entonces lo que yo quiero mostrar esto es como testimonio y decir que esto sí es posible, que esta palabra sí tiene poder para transformar y para cambiar, y que esta palabra que transforma la vida de los padres puede llegar a transformar la vida de los hijos, y si transforma la vida de los hijos, transformará la vida de nuestros nietos, y si nos transforma cada uno de nosotros, eso será una transformación extraordinaria que va corriendo y va caminando, y muchas otras personas, y cada uno de ustedes debe pensarlo de esa manera. Porque si el mensaje que nosotros predicamos no transforma nuestras vidas ni nuestra casa, ¿qué podemos esperar nosotros que transforme a otros? Es la razón por la cual el apóstol es reiterativo en cuanto a las condiciones de los que van a hacer el ministerio, de los que anhelan el obispado, de los que anhelan ser ancianos, de los que anhelan dirigir, predicar y
y hacer cosas en la iglesia. Tienen que tener hogares sometidos a la palabra, que la palabra haya transformado la vida de los padres y también la de los hijos, para que no haya hijos en rebeldía. Eso es lo que significa la disolución, en costumbres malas y rebeldes, ¿no? Este es un mensaje que debe transformar la vida de nosotros, de nuestros hogares, y a partir de ahí alumbrar el vecindario. Tiempo para orar. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, por esta exhortación, porque sé que nos ayudará cada día a ser multiplicadores, no solamente de la esperanza de que otros sean salvos, sino que muchos que vendrán, Señor, y servirán en el ministerio, dando testimonio de que cómo han sido transformados ellos y sus familias, y luego sus hijos y sus generaciones llevarán la posta y serán ellos los que seguirán adelante en el ministerio. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.